Vamos a saludar al doctor Antonio María Hernández. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Petete. Muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos un programa especial con usted, con el doctor Jorge Sapia. Vamos a comenzar a desmenuzar el tema con usted. ¿Qué sintió anoche cuando escuchó al presidente con estos 30 enunciados y un DNU gigante? Una enorme sorpresa. Nadie esperaba una cosa así. Se había hablado en su momento de una ley ómnibus y después, con mejor criterio, de que se iba a mandar una serie de proyectos de leyes a cada una de las cámaras, sin perjuicio de que podía existir algún decreto de necesidad de urgencia, pero nunca se podía uno imaginar que iba a ser el de mayor extensión que se ha dado en la historia y que abarca la modificación de 300 leyes, incluyendo ahí hasta una reforma del Código Civil. De tal manera entonces que me di cuenta rápidamente que había una muy clara inconstitucionalidad del decreto, porque directamente violaba el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que es muy claro. Dice en primer... A ver, tenemos alguna dificultad con el audio. A ver si podemos mejorar. Y esto, en caso de hacerse, va a significar perdón, una doctor, nulidad. Perdón, como tuvimos un problema en el audio, le voy a pedir que me mencione de vuelta ese artículo de la Constitución y qué significa eso. El artículo 99, inciso 3, que se refiere a esta cuestión, incorporado en la reforma de 1994, en la cual he trabajado en mi carácter de vicepresidente de la comisión redactora, y entonces el artículo dice en el primero de los párrafos que el presidente no puede ejercitar función legislativa porque ello será sancionado con una nulidad absoluta e insanable, lo cual se explica claramente en un sistema republicano de división y equilibrio de los poderes. Todos nosotros sabemos que el órgano más importante, el que sanciona las leyes, el que tiene la representación de la soberanía popular, el que tiene mayores competencias es el Congreso de la Nación. Así que, en definitiva, el segundo párrafo dice que solamente en circunstancias extraordinarias, cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes y haya una situación de necesidad y urgencia y no se trate de materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral, se podrá dictar decretos de necesidad y urgencia con la firma del presidente, de los ministros y del jefe de gabinete. Después el artículo hace referencia a que el jefe de gabinete tiene que presentarse personalmente ante la comisión bicameral permanente, que de paso digo tiene 16 miembros, 8 diputados, 8 senadores, todavía no ha sido constituida, a los fines de presentar el decreto. Y a su vez esa comisión tiene 10 días para emitir un dictamen que va a ser inmediatamente considerado por ambas cámaras del Congreso. Cuando se sancionó la ley reglamentaria, para mí también inconstitucional, se estableció con que con solo la aprobación de una de las cámaras, el decreto de necesidad de urgencia quedaría vigente, cuando todos nosotros sabemos que para la sanción de una ley hace falta la voluntad de ambas cámaras del Congreso. Para explicar además, fuera de lo que significa la clara lectura de la Constitución, lo que es el espíritu de esa norma, hay que recordar el debate que se dio en la Comisión del Núcleo de Coincidencias Básicas, en la Comisión de Redacción y después el debate que se dio en el plenario de la Convención. Ahí es muy importante recordar el discurso del presidente del bloque de convencionales del radicalismo, Raúl Alfonsín, que claramente explicó que una de las ideas fuerzas de la reforma era atenuar el hiperpresidencialismo argentino y que en caso de dudas sobre a quién compete una competencia, si es al Congreso o al Poder Ejecutivo, siempre había que inclinarse por, obviamente, el Congreso. De tal manera que si a esto nosotros le agregamos lo que ha sido la jurisprudencia
incluso bastante reciente, de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre cómo se interpreta ese artículo, llegó a la conclusión de que hay una muy clara inconstitucionalidad. Esto significa el gobierno por decreto en un alcance nunca visto, porque sí es cierto que los presidentes, sobre todo a partir de Menem, dictó 550 decretos de necesidad y urgencia en sus 2 periodos de gobierno. Duhalde, por ejemplo, 149 decretos, Néstor Kirchner 249, cerca de 90 Fernández de Kirchner, 45 Macri, también dictó algunos de la Rúa. Así que, en definitiva, yo pienso que en esta materia hubo avances de lo que se llama el hiperpresidencialismo sin adecuado control por parte del Congreso. Todo esto ha significado entonces una lesión al sistema republicano y estamos frente a la misma situación, sumado a otra cuestión más. Cada uno de los gobiernos siempre trata de gobernar en situaciones de emergencia. Todavía nosotros vivimos la emergencia del COVID que dura hasta el 31 de diciembre de este año. Esto había sido iniciado en la presidencia de Fernández. Ahora, por este decreto de necesidad y urgencia, también se pretende esa declaración de emergencia, pero esa también es una facultad congresional. Así lo dice claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 6. Así que, en definitiva, cuando todos necesitamos que le vaya bien a este gobierno, lo primero que hace es, para mí, violar la Constitución. Así que este es un tema muy delicado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Congreso y también habrá que ver qué otro tipo de reacciones hay a nivel de presentaciones en el Poder Judicial. Pero lo que tengo que decir sintéticamente es que frente a la decadencia nacional, lo que importa acá es aferrarse a la Constitución. Esto nosotros lo hemos vuelto a señalar en la tercera encuesta de cultura constitucional que hemos presentado recientemente, junto con el politólogo Daniel Sobato, con el sociólogo Eduardo Fidanza. La encuesta la realizó Poliarquía y nosotros habíamos llegado a la misma conclusión. La Argentina sigue siendo una sociedad anómica con una muy débil cultura de la Constitución y de la legalidad, y tal como lo decía Carlos Antigonino, esta es una de las causas del subdesarrollo argentino. Doctor, por eso digo, sí. Sí, perdón que lo interrumpa. Bueno, hay que decir que Milei es un presidente, no un emperador, y no puede hacer las cosas por decreto. Evidentemente no tiene los votos en el Congreso, pero eso no lo faculta a hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, un DNU, por citar un caso que podría ser lógico, es: hay un terremoto en una provincia y el gobierno nacional dispone poner toda la fuerza, los recursos y mucho dinero en esa provincia para la reconstrucción. Allí sí se daría. Acá prácticamente está legislando por decreto y está hasta intentando cambiar el Código Civil y cuestiones centrales como las leyes laborales, por ejemplo. Esto es una cosa muy clara, muy evidente, ya se están conociendo reacciones en este sentido, tal como lo está diciendo usted, PTT, a medida que uno avanza en el conocimiento del decreto de necesidad y urgencia. Son 366 artículos y aproximadamente la modificación de 300 leyes que abarcan muchos otros aspectos más allá de la desregulación de la economía. Razón por la cual, insisto, este no es el camino que nosotros necesitamos. Acá hay que tener prudencia, hay que tener equilibrio, hay que aferrarse a la Constitución, hay que tener respeto por lo liberal, por lo republicano, que se basa esencialmente en esto. Y ese es el sentido de la Constitución, como la ley suprema. Primero, asegurar los derechos de los hombres. Y segundo, limitar el poder, que tiene dos tipos de limitaciones. Una limitación horizontal, la clásica distinción de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, cada uno actuando en el ámbito de sus competencias, y luego una división vertical del poder propia del federalismo, como es el caso argentino, de tal manera que hay que entender muy bien cómo son estas cuestiones
Y acá es muy evidente que el presidente no ha tenido el debido asesoramiento judicial. Esa es la primera conclusión a la cual estoy llegando. Así que, en fin, lamento que esto haya ocurrido. No hay ninguna duda que hay que hacer cambios muy profundos en la Argentina. Hay una democracia de baja calidad institucional. Sabemos lo que es una Argentina corporativa. Siempre hemos denunciado este tipo de cuestiones, pero todo esto hay que hacerlo como corresponde, siguiendo estrictamente el camino de la Constitución. Y además hay que tener esto en cuenta. Uno necesita un debate serio para producir cada una de estas reformas. Yo mismo escuchaba, antes de conversar con usted, Petete, lo que pasaba con respecto al tema de alquileres. No hay ninguna duda que en cada una de estas cuestiones es necesario un debate serio, porque esa es la manera de avanzar con seriedad, con solidez, para tener un verdadero futuro. Hay que tener en cuenta que la democracia requiere de compromisos muy especiales, y en este caso el primero que hay que tener presente es, sin lugar a dudas, el respeto por la Constitución Nacional. Doctor, ya están advirtiendo desde distintos bloques de la oposición, inclusive desde la UCR, que no le van a aprobar esto en esa comisión bicameral. Pero supongamos hipotéticamente que este DNU pueda superar el filtro del Congreso. ¿Habrá una lluvia de amparos? ¿La Corte, usted entiende que no va a admitir esto? La Corte a lo largo del tiempo ha tenido una jurisprudencia cada día más clara, de acuerdo a lo que yo explicaba antes, la letra y los debates en la Convención Constituyente. Desde los casos Berroqui, Video Club Dreams, y después, en tiempos del Corralito, el caso Smith, el caso Provincia de San Luis, más acá, el caso Consumidores Argentinos, el caso Blanco, y muy reciente, ya en medio de la pandemia, en 2021, el conflicto que hubo por el decreto de necesidad y urgencia del presidente, que impidió el dictado de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planteado el tema ante la Corte en un fallo histórico le dio la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejó sin efecto ese decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández. Posteriormente, por otro decreto de necesidad y urgencia, el presidente quitó fondos de la Ciudad Autónoma y los destinó a la provincia de Buenos Aires. Y acá la Corte hizo lugar a la medida cautelar planteada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la última jurisprudencia de la Corte Suprema es muy clara a los fines de precisar que un decreto de necesidad y urgencia es una institución de emergencia que solo puede ser utilizada en circunstancias extraordinariamente excepcionales, como lo dice el texto de la Constitución, cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. ¿Qué significa esto? Que no se puede reunir el Congreso, porque estamos en una situación bélica, porque hay una situación excepcional de un terremoto o algo por el estilo. Es decir, que no se pueda reunir el Congreso. Y todos nosotros sabemos que el Congreso perfectamente se puede reunir. Es más, está esperando ser convocado. El mismo presidente lo ha dicho, que va a convocar a sesiones extraordinarias. De tal manera que no se entiende por qué ha actuado de esta naturaleza, de esta manera, con un acto realmente con tan poco sentido común y tan groseramente inconstitucional. Gracias, doctor. Un gusto como siempre. Buenas noches. Hasta cualquier momento. Buenas noches.